Entonces el conexionado sería aquí ya nos está diciendo que como esta era la bobina de abajo, ¿estamos de acuerdo? La bobina inferior de la fase T, y esta es la entrada de la bobina inferior, y esta es la entrada de la bobina superior de la fase R. Entonces, ¿qué nos está diciendo ahora este conexionado? Nos está diciendo lo siguiente, que esta salida, ¿cierto? Que va 1, de la fase R corresponde a la bobina externa, ¿cierto? Y este segmento de bobina corresponde a la fase interna de la fase, a la bobina interna de la fase T, ¿correcto? Esta es la bobina externa y la salida de la fase T, y esta es la bobina interna, ¿cierto? De la fase S. Esta es la bobina interna de la fase R y esta es la bobina externa de la fase S. Como ya hemos armado esto de aquí, ya armamos el zigzag. Ahora falta conexionarlo. ¿Qué nos está diciendo? Pues que las salidas internas de las 3 fases se conectan al neutro. O sea, la salida interna, esta es la salida de la bobina interna. Salida, salida, salida. Este hace el neutro. Ahora, vamos a comenzar por la fase 1. Entonces, la entrada de la fase 3 de la bobina interna va conectado a la entrada de la fase 1, bobina externa. O sea, vamos a graficarlo aquí, ¿cierto? Entonces aquí tenemos ya la conexión. El inicio de la fase 3 de la bobina interna con el inicio de la fase 1 de la bobina externa. Entonces el inicio así, ¿correcto? Y aquí pasaría a ser U, ¿cierto? U. Entonces vamos a conectar aquí U a U. Ahora vamos a pasar a la fase 2. La fase 2, la salida va a la fase B, ¿cierto? De la bobina externa. Se ve. Ahora, ¿qué nos está diciendo aquí? Que la entrada de la fase 2 de la bobina externa se conecta a la entrada de la bobina 1 de la bobina interna. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Entonces tendríamos que la entrada de la fase 1 de la bobina interna se va a conectar con la entrada de la fase 2 de la bobina externa. Entonces aquí, ¿correcto? Entonces la entrada de la fase 1 interna se conecta con la entrada de la fase 2 externa. Y la salida de la bobina interna, fase 1, va a ser el neutro, ¿cierto? O sea, el neutro.
Entonces la salida de la fase 3 iría a W, ¿correcto? Salida de fase 3 iría a W. Y que la entrada de la bobina superior de la fase 3 se conectaría con la entrada de la bobina inferior de la fase 2, ¿cierto? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos aquí a... ¿cierto? Entonces aquí ya tendríamos esta conexión. Y lógicamente que el neutro tendría aquí, bueno, aquí va a pegar la fórmula, ¿no? Y aquí el neutro sería aquí. ¿Correcto? Entonces esto sería un zigzag. Y algo importante, están viendo que cuando se ha hecho esto, exactamente nada sale, coincide exacto. Por lo tanto, el vector resultante, ¿cierto? El vector resultante sería aquí, ¿cierto? Entonces, este tamaño vector es la suma de componentes de estas dos componentes. Y aquí sería, pues, la fase U, ¿cierto? Aquí sería U, ¿cierto? Aquí sería la B. Aquí sería la W, ¿correcto? Y aquí sería el neutro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es ese principio que se llevó. Ahora vamos a deshacer todo de nuevo y hacer para el otro lado. Porque este es un tipo de conexión, ¿cierto? Un zigzag. Ahora vamos a hacerlo para el 11.